Líderes y políticos de todo el mundo piden que se actúe contra las violaciones de derechos humanos del Partido Comunista Chino. La sustracción forzada de órganos por parte del PSC viene siendo ignorada desde hace años. China, Estados Unidos y otros países del mundo compiten por la tecnología de última generación. Luchan por el primer puesto en el desarrollo de redes de telecomunicaciones 6G. Y un gigante chino de la tecnología lleva ventaja sobre el resto. Y el régimen chino espera unirse a un importante pacto comercial en el Pacífico, pero algunos países miembros no quieren dejarlo entrar. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. Empecemos por la sustracción de órganos en China. Se sabe que el régimen chino lleva mucho tiempo extrayendo órganos de personas sanas sin su consentimiento, para luego venderlos a pacientes internacionales que buscan trasplantes. Pero este delito viene siendo ignorado desde hace décadas. Ahora, en la Cumbre Mundial para combatir y prevenir la sustracción forzada de órganos, políticos y líderes de todo el mundo están pidiendo que se tomen medidas. When I was educated on this issue and what was happening, it took my core and it shook it. Forced organ harvesting is truly a monstrous practice that is difficult to conceive, even exists, until it is brought before you. The idea that there are those that take someone's life and treat them like parts for pay or favors still leaves me horrified. Decenas de líderes políticos y expertos de 19 países se están reuniendo virtualmente para concienciar sobre la práctica persistente de la sustracción forzada de órganos en China. Este crimen es una actividad patrocinada por el Partido Comunista Chino para matar a presos de conciencia, con el fin de suministrar órganos al mercado de trasplantes de China. Organ donation is a precious act of saving a life. But forced organ harvesting is commercialized murder, and without doubt amongst the worst of crimes. El senador francés André Gattolin explicó que algunos políticos optan por guardar silencio debido a las amenazas del régimen chino. Cuando se cuestiona la sustracción forzada de órganos en China, se corre rápidamente el riesgo de ser tachado de anticomunista o antichino, y a veces incluso se corre el riesgo de ser amenazado con represalias comerciales o políticas por parte de Beijing. De ahí la espantosa diplomacia del silencio, que no se limita a Francia. Loin de ne frapper que la France. China es uno de los principales destinos del turismo de trasplantes, es decir, personas de todo el mundo van a China para recibir un trasplante. Esto se debe a que los hospitales chinos ofrecen tiempos de espera muy cortos. Beijing afirma que sus órganos proceden de donantes voluntarios, pero un tribunal popular con sede en Londres denunció en 2019 al régimen por mentir. Concluyó que la práctica de la sustracción forzada de órganos estaba ocurriendo a una escala significativa, siendo los practicantes de Falun Gong la principal fuente de órganos. Esta práctica espiritual llamada Falun Gong o Falun Dafa es perseguida en China desde 1999. Song Kim sostiene que organizaciones mundiales como Naciones Unidas no pueden ser de mucha ayuda en este caso, lo que se debe a que el propio régimen comunista chino es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. It might take another 20 years for UN to take effective actions against the crime. Sugirió que en su lugar los países utilicen sanciones autónomas en el marco de la llamada Ley Global Magnitsky. Estados Unidos la utiliza para castigar a los funcionarios chinos responsables de los abusos ocurridos en Xinjiang. Para ello congelaron sus activos en el país y se les prohibió la entrada en Estados Unidos. Kim afirma que el mismo enfoque puede utilizarse para castigar a quienes facilitan la sustracción forzada de órganos en China. Wikipedia prohibió el acceso a 7 editores de China continental y revocó el poder de acceso a otros 12, algo inédito en la organización. La página publicó un comunicado la semana pasada diciendo que están preocupados por la infiltración de China en los sistemas de Wikimedia. Wikipedia es una enciclopedia online editada por voluntarios y supervisada por la fundación sin ánimo de lucro Wikimedia. Durante más de un año, la fundación investigó al grupo de usuarios de China continental y descubrió que se aprovechaban del acceso a la información personal de algunos editores y como consecuencia algunos usuarios sufrieron daños físicos.
La prensa de Hong Kong informó anteriormente de que algunos editores de Wikipedia de China continental amenazaron con denunciar a sus compañeros de la ciudad con la Policía de Seguridad Nacional. A algunos internautas de Hong Kong les preocupa que sus actividades en Internet puedan ser vigiladas y utilizadas en su contra, especialmente cuando editan artículos delicados que dan cuenta de cómo el Partido Comunista Chino o PSC reprime la libertad de la ciudad. Esto ocurre después de que el régimen chino impusiera por la fuerza la llamada Ley de Seguridad Nacional sobre Hong Kong el pasado mes de junio. La ley castiga cualquier acción que el PSC considere amenazante para su régimen, incluida la expresión de críticas contra él. En una carta dirigida a su comunidad de editores voluntarios, la vicepresidenta de la Fundación Wikimedia, Maggie Dennis, reveló que el grupo de China continental también intentó controlar la narrativa, editando artículos para favorecer ciertos puntos de vista. Dijo a BBC News que trataban de promover los objetivos de China. Hong Kong Free Press informó que a menudo estalla una guerra de edición cuando los editores chinos presionan para etiquetar a la prensa estatal china o a los medios pro-Beijing como fuentes fiables, mientras que etiquetan a los medios críticos con el régimen como poco fiables. En cambio, los editores de Hong Kong se oponen a estos planteamientos. Estados Unidos y China están inmersos en una feroz competencia por la próxima generación tecnológica, incluido el 6G, y parece que China podría estar un paso por delante en esta carrera. El gigante tecnológico chino Huawei se comprometió a liderar el mundo de la tecnología 6G. Aunque no estará disponible comercialmente hasta el año 2030, los países ya están compitiendo por el primer puesto. Tanto Estados Unidos como Japón están invirtiendo grandes cantidades de dinero en el desarrollo del 6G, mientras que Beijing considera el 6G como una de sus principales áreas de investigación. Pero ¿por qué es tan importante el 6G? Se dice que es al menos 10 veces más rápido que el 5G y puede alimentar vehículos de conducción automática y la realidad virtual incluso en zonas remotas. El medio de comunicación japonés Nikkei Asia afirma que el director general de Huawei compartió su ambición por el 6G con sus empleados en agosto, diciendo: "Nuestra investigación en 6G es una preparación contra un día lluvioso y nuestro objetivo es aprovechar el terreno de las patentes del 6G". Y parece que Huawei ya se puso en marcha para conquistar ese terreno. En un estudio en el que se analizan unas 20.000 solicitudes de patentes 6G, más del 40% de ellas proceden de China, seguida de Estados Unidos y Japón, y muchas de esas patentes chinas son de Huawei. Los países que consigan más patentes tendrán más peso a la hora de establecer los estándares de la industria, y las patentes también pueden dar mucho dinero. Huawei tiene el mayor número de patentes 5G del mundo. A principios de este año se informó que la compañía china empezará a cobrar derechos de autor a las empresas por utilizar su tecnología 5G patentada, incluyendo a Apple. El CEO de Huawei, Ren Zhengfei, también se refirió al impacto de las sanciones de Estados Unidos. La administración Trump cortó el acceso de Huawei a los microchips avanzados y casi paralizó el negocio de la telefonía celular de la compañía. En el primer semestre de este año, la empresa experimentó la mayor caída de ingresos de su historia. Pero Ren no se rinde. Dice que la empresa intentará desarrollar chips avanzados por su cuenta y seguirá contratando a los mejores talentos, incluso de Estados Unidos y Europa. El régimen chino está intentando unirse a un importante pacto comercial del Pacífico. Estados Unidos encabezó el pacto bajo el mandato de Obama para contrarrestar la influencia de China, pero posteriormente abandonó el acuerdo bajo el mandato de Trump, quien dijo que eliminaba puestos de trabajo en el país. El Partido Comunista Chino está solicitando adherirse a un importante bloque comercial que abarca la región de Asia-Pacífico. El bloque se llama CPTPP y es un gran negocio. Los países miembros generan más del 10% de la renta mundial. ¿Y cuáles son las ventajas? Un mejor acceso a los mercados de otros países. El pacto comercial recorta o reduce el 95% de los aranceles de importación entre los Estados miembros, excepto en las industrias nacionales sensibles, como el cultivo de arroz en Japón. ¿Y quiénes son los miembros? 11 países de la región del Pacífico Asiático, entre ellos Australia, Japón, Canadá y Nueva Zelanda. Estados Unidos no forma parte del bloque comercial.
En realidad, el expresidente Obama negoció el acuerdo para contrarrestar la creciente influencia de China en la región, pero más tarde Trump sacó a Estados Unidos y Biden tampoco se reincorporará. Dijo que antes habría que renegociar partes del acuerdo para que Estados Unidos no salga perjudicado. La solicitud de China para unirse se produjo poco después de la gran noticia de la semana pasada, la formación de una alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia para contrarrestar las presiones del régimen comunista chino. No está claro si la solicitud de Beijing será aprobada. Para adherirse necesita el consentimiento de todos los países miembros, pero varios tienen relaciones tensas con China, como Australia. El régimen comunista también tiene disputas territoriales con Japón y Vietnam. Y hay un área que China no puede cumplir. Se trata de la gestión de la información personal por parte de las empresas. CPTPP, one of the rules is that, we really shouldn't allow, we shouldn't force companies to store their information within specific countries. Well, China has a national security law that specifically says that. And so, how do you square that circle? I don't think China can. Japón preside el bloque comercial este año y dice que evaluará minuciosamente si China cumple con los requisitos para unirse al acuerdo. Mientras tanto, un miembro del bloque comercial ya se opone a la solicitud del régimen chino. Australia dice que no dejará que se una al club hasta que haga dos cosas. Una, eliminar los aranceles sobre los productos australianos. Y dos, reanudar el diálogo entre ministros de ambos países. Las tensiones entre China y Australia se dispararon en los últimos años. En 2020, Beijing aplicó aranceles del 200% al vino australiano. En ese momento, China era uno de los mayores mercados para las exportaciones de vino del país. La medida se tomó después de que Australia pidiera una investigación independiente sobre el origen del virus del PSC. Los dos países interrumpieron el diálogo a nivel ministerial en medio del enfrentamiento. Desde entonces, Australia presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio por los aranceles de China. Y Taiwán también pone en duda la candidatura del régimen chino para unirse al bloque comercial. El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán publicó en Twitter: «China quiere unirse a los altos estándares del CPTPP. ¿Es una broma?». El tuit tiene lugar después de que China anunciara la prohibición de las importaciones de manzanas de Taiwán sin previo aviso. El régimen dice haber encontrado plagas en estas frutas importadas. La medida podría ser un golpe para la industria agrícola de Taiwán. El año pasado, el 97% de las exportaciones de estas frutas se destinaron a China. Taiwán dice que la medida es un acto de militarización del comercio y asegura que Beijing no aportó ninguna prueba de su afirmación sobre las plagas. La isla está considerando presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio por la prohibición. Sin embargo, la medida tomada por el PSC no es del todo una sorpresa. A principios de este año, en el marco de las crecientes tensiones entre China continental y Taiwán, Beijing prohibió las importaciones de piña de Taiwán, alegando que había criaturas dañinas que podrían proceder de la fruta. Taiwán dice que las piñas no tienen nada de malo y acusa a China de hacer política. Francia canceló una reunión entre su ministra de Fuerzas Armadas y su homólogo británico. La medida se produce poco después de que el país retirara a sus embajadores de Estados Unidos y Australia. La acción tiene su origen en un pacto para contrarrestar al régimen comunista chino. La ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Florence Parly, pospuso una reunión con el secretario de Defensa británico Ben Wallace para esta semana. Francia se quedó furiosa después de que el Reino Unido, Estados Unidos y Australia acordaran un nuevo pacto llamado AUKUS y Australia cancelara un contrato de 26.000 millones de libras en submarinos con el país. El primer ministro británico Boris Johnson dice que Francia no tiene nada que temer del acuerdo. I think that the AUKUS deal that we've done with our Australian friends and our American friends is it's not, exclusionary or adversarial towards anybody, whether any partner, friend or partner around the world. El primer ministro dice que el Reino Unido y Francia están hombro con hombro en muchos aspectos importantes. People don't realize this, but there is one country with which we already have a nuclear agreement to share nuclear testing, and that is actually France. Francia retiró el sábado a sus embajadores en Estados Unidos y Australia. El presidente Macron hablará con el presidente Biden en los próximos días.
El ex embajador de Francia en Estados Unidos dijo a Sky News que la venta de los submarinos a Australia fue algo más que un acuerdo comercial. Providing 12 submarines to Australia was for us a strategic choice. We wanted to build a strategic partnership, which would be the pillar of our Indo-Pacific strategy. Señaló que Francia no sabía que Estados Unidos y Australia llevaban meses planeando el acuerdo y denunció lo que sugirió era un pacto de trastienda que traicionaba a Francia. Sin embargo, el ex secretario de Defensa estadounidense Leon Panetta aplaude el acuerdo. Dice que lo más importante que hay que hacer para tratar con China es fortalecer las alianzas. I think what that does is it sends a message to China that we are not going to simply sit back and allow China to have its way in the Pacific. El primer ministro australiano Scott Morrison afirma que Australia planteó la cuestión de los submarinos a Francia hace meses. Indicó que la capacidad de los submarinos encargados a Francia no era suficiente para proteger los intereses soberanos de Australia. Morrison dice que le decepciona que Francia retirara a su embajador, pero señala que entiende y respeta la decisión. El Reino Unido y Estados Unidos ayudarán a Australia a desarrollar al menos 8 submarinos de propulsión nuclear. El pacto se considera un esfuerzo para contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico. Pronto se decidirá el próximo líder de Hong Kong. Unos 5.000 hongkoneses empezaron a votar el domingo, la mayoría de ellos procedentes de los círculos partidarios del establishment. Sus votos decidirán qué candidatos pasan para que luego un comité electoral elija al próximo líder entre ellos. Hong Kong celebró su primera carrera política desde que el Partido Comunista Chino cambió su sistema electoral para garantizar que solo los patriotas gobiernen la ciudad. 5 colegios electorales de Hong Kong estuvieron fuertemente custodiados por la policía, mientras que los candidatos pro-democráticos estuvieron casi ausentes en las votaciones. En los comicios del domingo votaron menos de 5.000 personas, la mayoría de ellas procedentes de los círculos pro-establishment, para elegir a los candidatos del comité electoral. Se trata de un órgano de 1.500 personas que elegirá al próximo líder de Hong Kong, el jefe del ejecutivo de la ciudad, el próximo mes de marzo, y pondrá a 40 de los suyos como legisladores en la Asamblea Legislativa de 90 escaños. La reforma electoral anunciada por Beijing y aprobada en Hong Kong en mayo reduce significativamente la representación democrática en las instituciones e introduce un nuevo mecanismo de investigación para los candidatos y los ganadores. También se modificó la composición del propio colegio electoral, eliminando los miembros de los consejeros de distrito a nivel comunitario, dominados por los demócratas, y añadiendo más de 500 escaños para los grupos empresariales, políticos y pro-China. La actual líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo el domingo que el marco electoral de la ciudad mejoró. Los cambios en el sistema político de Hong Kong son los últimos de una serie de medidas que situaron al Centro Financiero Internacional en una senda autoritaria, como la Ley de Seguridad Nacional, que castiga todo lo que el régimen chino considera subversión, secesión, terrorismo o connivencia con fuerzas extranjeras. La mayoría de los activistas y políticos pro-democracia están ahora encarcelados o huyendo a otros países. La policía de Hong Kong detuvo este lunes a 3 miembros de un grupo de estudiantes pro-democracia. Los estudiantes tienen entre 18 y 20 años y fueron acusados de conspiración para incitar a la subversión, entre otras cosas, por ayudar a repartir alimentos a prisioneros. La policía dijo que incitaron al odio contra el gobierno e instaron a otros a no obedecer la ley. El grupo se conoce como politicismo estudiantil. Montaron puestos en la calle para exponer sus opiniones sobre las políticas de Beijing y convocar a la gente a reunirse para protestar. El grupo dijo en su página de Facebook que sus 2 líderes, Won Yat-chin y Chan Chin-sung, estaban entre los 3 detenidos. La policía allanó el almacén del grupo e incautó grandes cantidades de golosinas, mascarillas quirúrgicas, galletas, lociones y libros como prueba. Todos estos artículos figuran en una lista de productos que los presos pueden recibir del exterior. La policía de Hong Kong ya detuvo a más de 100 personas en virtud de la Ley de Seguridad Nacional que China impuso a la ex colonia británica en junio del año pasado. Los críticos afirman que la ley erosiona las libertades prometidas a Hong Kong cuando regresó al dominio chino hace 2 décadas, pero el régimen comunista chino afirma que la ley es necesaria para salvaguardar la prosperidad de Hong Kong. La Ley de Seguridad Nacional castiga lo que Beijing considera subversión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras, con penas de hasta cadena perpetua.
Muchos de los políticos y activistas prodemocráticos más destacados de la ciudad están ahora en la cárcel, ya sea en virtud de la nueva legislación o por otros cargos. Mientras tanto, muchos grupos prodemocráticos de Hong Kong anunciaron su disolución. El domingo, la Confederación de Sindicatos de Hong Kong dijo que haría lo mismo. En los últimos meses, la Confederación de Sindicatos de Hong Kong fue constantemente atacada por la prensa progubernamental. En las últimas semanas, algunos de nuestros miembros recibieron más información. Esto nos lleva a pensar que si continuamos con el sindicato, nuestros miembros pueden correr riesgos de seguridad personal. La organización no gubernamental de Hong Kong, Welfare, también se vio obligada recientemente a anunciar su disolución tras 9 meses de funcionamiento. La ONG estaba centrada en la situación de los activistas prodemocráticos encarcelados. En el pasado dimos cada paso con cuidado. A cada paso nos recordamos a nosotros mismos que estamos prestando apoyo humanitario, pero hoy no podemos seguir adelante. 61 organizaciones de derechos humanos firmaron el jueves un llamamiento en el que se insta a Hong Kong a retirar los cargos contra los activistas prodemocráticos y los organizadores de una vigilia en conmemoración de las víctimas de la masacre de la Plaza Tiananmen de 1989 en China. El llamamiento también insta a que se impongan sanciones específicas como la prohibición de viajar y la congelación de activos a la jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, y a otros altos cargos. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Pero antes de irnos, los invitamos a ver el informe especial de esta semana, disponible en la plataforma Epoch TV de la página web The Epoch Times en español. Pueden hacerlo ingresando en la dirección que figura abajo en la descripción de este video. Nos vemos mañana. El Partido Comunista Chino se lanzó a comprar puertos marítimos en todo el mundo. Pero ¿qué es lo que lo impulsa? And as China is the largest export nation, they're very concerned about keeping shipping lanes open, keeping their shipping cheap, inexpensive. Esta es solo una de las razones para la compra de puertos internacionales por parte del régimen chino, y aparentemente una benigna, pero también podrían existir motivaciones más preocupantes. A medida que en todo el mundo aumentan los temores ante las agresiones de China, algunos afirman que el país podría querer estos puertos para militarizarlos, convirtiéndolos en puntos estratégicos en casos de un conflicto. En este informe especial vemos en detalle cómo empezó todo y qué impacto tiene la compra de infraestructuras por parte del Partido Comunista Chino en los países de todo el mundo. No se pierdan este y otros programas especiales disponibles en la plataforma Epoch TV de nuestro medio asociado The Epoch Times en español. Los esperamos.